Con ustedes, el doctor Miguel Herrera, con los efectos colaterales de la pandemia. Adelante, doctor Herrera. Muy buenos días. Soy el doctor Miguel Herrera, adjunto del servicio de infectología, y en esta oportunidad vamos a conversar sobre un tópico de vital importancia, que es sobre el daño colateral por la COVID-19. Como todos sabemos, en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud caracterizó la enfermedad por el nuevo coronavirus como una pandemia. Y de allí para acá empezó los estragos sociales. Esa montaña rusa de emociones en relación a qué voy a hacer luego de la pandemia, porque una de las medidas estratégicas para disminuir o para salvaguardar la vida es el confinamiento o el aislamiento social. Anteriormente, en el periodo prepandémico, llevábamos una vida relativamente normal, con ciertos problemitas en la casa, con ciertos problemas en el trabajo, ciertas vicisitudes incluso en la universidad, en los colegios, problemas que, digamos, se podían manejar de muy buena manera, proyectos a futuros. Sin embargo, al decirnos todo el mundo encerrado en casa, todo el mundo a cumplir el aislamiento estricto, eso vino a repercutir en nuestra salud mental. Y ese es, digamos, el punto a tratar hoy, el daño colateral, pero desde la esfera psicoemocional. Si bien es cierto, COVID ha ocasionado estragos físicos y alteraciones post-infección por COVID, daños impactantes a nivel somático, pero el daño mental, ¿dónde queda? ¿Dónde queda esa montaña rusa de emociones vividas en el periodo pandémico y también transmitidas a los hijos, de padres a hijos? Entonces, fíjense ustedes que la Organización Mundial de la Salud en 1949 plantea un concepto bastante íntegro, que es el concepto que yo he manejado en todo este tiempo, y es que el estado de salud es un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Posteriormente, Huber y colaboradores en el 2011 cuestionaron esta definición y propusieron otra, es la capacidad de adaptarse y de manejar los desafíos físicos, emocionales y sociales que se presenten durante la vida. Es decir, una persona puede estar físicamente bien. Si existe algo que lo está perturbando, algún evento tóxico, algún evento estresante, esto de alguna manera va a repercutir en su salud física. Por lo tanto, la salud mental es fundamental para tener una buena integridad física. Y aquí el pensamiento de que algunas enfermedades graves y frecuentes de los adultos son secundarias a la mala adaptación al estrés que comienza en edades tempranas. Y efectivamente, los niños no escapan de él. Hay niños que nacieron en periodo pandémico, niños que cuando dijeron lista, ya no hay más aislamiento social y empezaron los niños a sociabilizar, pues lamentablemente hubo miedo, hubo pánico, de cierta manera. Entonces, para muchos niños, la pandemia de COVID-19 aumentó la exposición a experiencias adversas, que además de impactar en la salud actual, aumenta el riesgo de enfermedades en la vida adulta. Brook y colaboradores en el 2020 pensaron que la prolongación de la cuarentena se asoció con un empeoramiento en la salud mental. Múltiples estudios coincidieron que se destacó la presencia de síntomas de ansiedad, de depresión, interrupción de la rutina, dificultades interpersonales por la falta de contacto social, el miedo y la incertidumbre. Los escolares y los preescolares abandonaron sus rutinas diarias
Es decir, ya no iban a ningún parque de diversión, ya no iban a ninguna actividad física, a hacer deporte. Entonces, esto trajo como consecuencia obesidad, en primer lugar, sedentarismo, el estar encerrados 24/7 en casa, promovió a que los niños estuviesen más tiempo en pantalla, hurgando el televisor, hurgando el teléfono y las laptops, que esto a la larga pues, tiene repercusión en la esfera oftalmológica. También daño en el comportamiento de padres a hijos. El hecho de tener un padre con una situación de estrés, esto impide automáticamente que el padre cumpla sus funciones de vigilar lo que hace el hijo, de atender los asuntos de salud en relación a su hijo y un montón de cosas asociadas a el mismo confinamiento, como por ejemplo maltrato físico, maltrato verbal, abuso sexual, el miedo o la incertidumbre de que los padres tienen sobre sus hijos en relación a el poder adquisitivo en cuanto al conocimiento, porque las escuelas todas fueron cerradas, y partiendo de que en nuestro país hay problemas de conexión, los hay en Caracas, imagínense fuera de Caracas. Entonces muchas personas, muchos padres no tenían dinero para comprar laptop, para conectarse y recibir, que sus hijos reciban clases virtuales. Entonces es un verdadero problema. El impacto emocional en niños, niñas y adolescentes. Fíjense que hay un banco de información en relación a este tópico. Estudios realizados, por ejemplo, en Argentina, realizados a niños, niñas y adolescentes y jóvenes, a 4.762. Se les hizo una encuesta de cómo era, una encuesta abierta, para evaluar la percepción y los sentimientos frente a la cuarentena por COVID-19. Y se concluyó que el 71% expresó tristeza, 91% haber extrañado a alguien, 77% manifestó enojo, 80% preocupación. De igual manera, se hizo una investigación en los padres, a ver cómo era la percepción, cuáles eran los cambios que los padres veían sobre sus hijos. Y el 96% de estos padres refirieron cambios emocionales, cambios notorios, donde se destaca el aburrimiento en un 77%, irritabilidad en un 59%, desgano en un 57% y enojo en un 54%. Se hicieron estudios también, una revisión de un trabajo efectuado en países asiáticos para evaluar el impacto psicológico de la pandemia en 11.599 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Se puede observar que en la escolaridad el grupo de 6 a 12 años manifestó síntomas de ansiedad en un 18% y de depresión en un 17%. Y los adolescentes, mayor porcentaje de ansiedad en un 36% y de depresión en un 41%. En un estudio realizado en China a estudiantes, un estudio comprendido, una población de 7.134 estudiantes, el 23% tuvo síntomas de ansiedad. Y estos síntomas se vio marcado en aquellos jóvenes que residían en lugares rurales con ingresos económicos inestables, que vivían sin sus padres y que habían tenido algún familiar o algún amigo padecido por COVID-19. En otro estudio compara los efectos de la pandemia en pacientes pediátricos en España y Italia. Se concluyó que el 85.7% tuvo síntomas emocionales. Los más frecuentes en ellos fueron dificultad en concentrarse, en un 52%, irritabilidad, en un 39%, inquietud, 39%, nerviosismo, 38%, soledad, 32%, ansiedad, 30% y preocupación, 30%. De igual manera, se efectuó otro estudio en los Estados Unidos
donde se evaluaron 2.031 estudiantes universitarios, donde el 48% de estos estudiantes presentó depresión, el 38% ansiedad y el 18% pensamiento suicida. Cifras alarmantes si comparamos porcentaje de tasa de suicidio o pensamiento suicida y depresión en el periodo pre-pandemia. Las tasas actuales manejadas de pensamientos suicidas a nivel mundial es de 1.2 a 1.5%. Imagínense que en el periodo pandémico, en estos dos últimos años, aumentó a un 18%. Ahora, el impacto en la salud mental en la población general. Es importante conocer el pensamiento del adulto, sobre todo aquellos padres que si tienen alguna alteración mental, si tienen algún problema de ansiedad, de depresión, esto va a repercutir directa o indirectamente en sus hijos. Un padre angustiado, un padre con depresión, evidentemente no va a tener el tiempo necesario o las herramientas necesarias para poder criar o para poder darse cuenta de alteraciones en sus hijos. Darse cuenta, por ejemplo, de algún retardo en el desarrollo psicomotor, de igual manera, problemas de poder, de contener y de brindarles herramientas resilientes a sus hijos. Entonces, es un estudio realizado en 190 ciudades en China. Allí se evaluó el impacto psicológico de la pandemia en 1.738 individuos en edades comprendidas entre 12 a 59 años. Y se evidenció que un 54% de los individuos tuvo un impacto psicológico moderado a grave, con niveles de estrés del 8%, de ansiedad del 29% y de depresión del 16%. Adicionalmente, el 30% de estas personas tuvieron algún síntoma somático, como cefalea, tos, mareo, coriza, odinofagia y escalofrío. También estudios realizados al personal de salud para evaluar o medir los efectos psicológicos de la pandemia, se demostró que en el personal de salud el 50% tuvo depresión, donde el 10% tuvo una forma clínica grave, el 55% manifestó ansiedad, donde un 15% tuvo manifestaciones de ansiedad grave, el 42% tuvo estrés y el 50% sufrió estrés postraumático. Y llama la atención que el 34% de estos individuos presentaron 4 síntomas somáticos, 4 o más síntomas somáticos, como insomnio, cansancio, ansiedad, odinofagia y cefalea. Síntomas muy parecidos como o que describen dentro de la enfermedad por coronavirus. Si bien es cierto, la ansiedad, la depresión es el reflejo de algo que está aconteciendo. En este caso hablamos claramente que el confinamiento llevó a esta descomposición emocional en las personas, pero secundariamente debemos mencionar que el confinamiento trajo inseguridad laboral, preocupación financiera, el dinero que tengo ahorrado, ¿cuánto me va a durar? Tengo que restringir lo poco que tengo para situaciones básicas. Las muertes, la información, la infodemia, que también de una manera u otra ha mermado los pensamientos negativos de las personas, y el ingreso hospitalario, sin hablar mucho al respecto, porque sabemos claramente de que la situación intrahospitalaria de nuestro país es bastante grave. De tal manera que la ansiedad, la depresión, ideaciones suicidas, el estrés postraumático son experiencias adversas que se pueden manifestar en niños. Y así claramente lo describe un grupo de expertos, como la experiencia adversa en la infancia, que es el conjunto de cosas que ocurren durante la infancia y que pueden tener repercusión en la adultez, como formas de maltratos, que lo vemos, lo vimos en el periodo pandémico. Descuido físico, descuido emocional, inestabilidad familiar por alguna situación, déficit escolar, los colegios y las universidades estaban cerradas,
con poco acceso a la educación, a la formación académica, inestabilidad económica, entre otras cosas. Estas experiencias adversas, que son situaciones de estrés tóxico, tienen sus repercusiones desde el punto de vista somático. Es decir, no hay ninguna manifestación, ninguna expresión emocional que no tenga repercusión a nivel físico. Y fíjense ustedes que ante repetidas experiencias adversas durante la infancia, el cerebro, nuestro cuerpo se programa, ¿ok? Primero, para compensar esa situación. Y segundo, ante esa compensación están ocurriendo cambios internos que van a tener repercusión a futuro, van a tener síntomas a futuro. Esta remodelación, esta reestructuración o reprogramación que hace el individuo como para sobrellevar el estrés por la pandemia, se presentan en tres ejes básicamente. El primer eje es el eje central, donde hay reducción del tamaño del hipocampo, de la amígdala y de la corteza prefrontal. A nivel inmunoendocrinológico, hay una activación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal con una respuesta exacerbada con producción, hiperproducción de catecolaminas, de glucocorticoides, disminución de producción de oxitocina, donde el paciente o la persona va a tener insomnio, va a estar en estado de alarma, de ansiedad, y a su vez se producen cambios inflamatorios por aumento de citoquinas proinflamatorias, disminución de aquellas citoquinas antiinflamatorias con daño endotelial que es, repito, de manera acumulativa, de manera repetitiva. Y cambios epigenéticos que tienen que ver con la hipermetilación del receptor de glucocorticoides, con disminución de la respuesta al cortisol, y por ende hay una respuesta hiperexagerada y crónica del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, con remodelación del hipocampo, de la amígdala y de la corteza prefrontal. Entonces, justamente en este eje central, la corteza prefrontal, las personas van a manifestar ideaciones suicidas, trastornos de personalidad, acción antisocial, entre otras situaciones de índole psiquiátrica. De alguna manera, el ser humano trata de drenar la situación que está padeciendo. Y si bien es cierto, los niños no tendrán probablemente mayor alteración visible en los primeros años de pandemia, pero hay que ver su comportamiento a futuro. Allí, por ejemplo, un adolescente con un trastorno de personalidad, siempre el psiquiatra o el psicólogo pregunta qué hay en ese entorno, qué está pasando en su núcleo familiar, qué problemas conductuales hay entre la familia, qué es lo que agobia. Siempre vamos hacia atrás preguntando cuáles son esas situaciones adversas por las que el niño atravesó y que en la adolescencia o en la adultez estas situaciones explotan. Y el COVID, evidentemente, es una situación adversa, 2 años de pandemia, prácticamente 1 año encerrado, viviendo situaciones de estrés por la información, de estrés por algún miembro de la familia, porque los problemas siempre van a estar allí intrafamiliares. Entonces hay una manera, digamos, de drenar esa situación de una manera incorrecta. Es donde vienen los comportamientos riesgosos para la salud. Adolescentes abusando de alcohol, de tabaco, de drogas y de otros estupefacientes. Como les mencionaba, siempre cuando hay una experiencia adversa durante la infancia y se hace repetitivo, se hace, digamos, normal para ellos, hay una activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, por lo tanto hay daño endotelial, y el daño endotelial se traduce en hipertensión, en problemas cardiovasculares, en problemas metabólicos, etc. Y obviamente, sin dejar a un lado
las afectaciones en la salud mental, como alteraciones conductuales, alucinaciones referentes a ideaciones suicidas y ansiedad. ¿Qué nos trae como reflexión este daño colateral por la COVID-19? Primero, la pandemia por la COVID-19 puede considerarse una experiencia adversa de la infancia con probables consecuencias a largo plazo. Quizás no lo vemos ahorita, o estamos viendo la punta del iceberg apenas, y a futuro no sabemos qué puede acontecer. Los cambios impuestos por la pandemia en educación a distancia, lo que llamamos la normalidad ahora, el acceso al servicio de salud virtual, a la educación virtual, en las maneras de comunicarnos, en tantas nuevas modalidades, quedarán probablemente incorporadas como una práctica normal, aún después que el desastre haya pasado, pero el daño todavía está allí. Y para contrarrestar ese daño, o para hacer que nuestra generación sea una generación resiliente, fuerte, es importante que las instituciones, las familias, el equipo de salud y de educación y de toda organización que tenga relación con la infancia entiendan los efectos del trauma y el estrés tóxico. De tal manera, debemos construir relaciones positivas y de confianza para hacer frente a estos efectos adversos. Recordar siempre que el pediatra cuida al niño, a los seres humanos en esa edad en que pequeños hechos tienen efectos enormes sobre el futuro del individuo. Gracias.